Es un gusto de verlos en la casa del Señor y no está aquí por casualidad. Dios tiene algo preparado para su vida. Amén. Vamos a ministrar nuestras ofrendas al Señor y le pido por favor que me acompañe en Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés, libro de Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. ¿Lo tiene? No, este es el libro que no se encuentra tan fácilmente. ¿Ve por qué tiene que traer su Biblia y manejar su Biblia? Hasta los teléfonos fallan a veces. Lo que nunca falla es la Biblia. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallaréis. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas sobre la tierra, derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, la cual hace todas las cosas. Versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla. ¿Qué dice? Siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, vuelve a sembrar, porque no sabes cuál es mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro son igualmente buenos. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque el hombre viva muchos años y en todos tenga gozo, acuérdense sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Denle un aplauso al Señor por su palabra. Dice la Escritura: echa tu pan sobre las aguas. Dios está dando un consejo sabio para su pueblo y dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo vas a hallar. Cuando alguien echa pan en el agua, yo no sé si alguna vez usted lo ha hecho o se le ha caído, el pan lo pone ahí y flota un momento, pero después comienza a hundirse y se va al fondo. ¿Cuándo puedes encontrar ese pan que echa sobre las aguas? Cuando los niveles de agua comienzan a bajar en tiempo de la sequía y empieza a bajar los niveles del agua, lo que vas a encontrar es el pan que echaste sobre las aguas. Y dice y reparte. Otra traducción, la traducción Dios habla hoy, dice: bendice a los demás, dale al que necesita, porque tú no sabes el mal que viene sobre la tierra. Entonces la palabra de Dios dice que aunque Dios está con nosotros, hay cosas que vienen sobre la tierra y que no importa cuál es el tipo de gobierno, no importa los pronósticos de los expertos de economía, no importa las cosas que vienen a este mundo, nadie las puede detener. Amén. Y dice: tú no sabes el mal que viene sobre la tierra. Dice: el que observa al viento, el que está viendo las nubes y está viendo cómo está el clima, y en base a eso siembra o no siembra, dice: el que está viendo el viento, las nubes, no va a sembrar. ¿Por qué? Porque nunca el hombre va a ver un momento propicio para poner la semilla. Pero dice: pero el que siempre está viendo el viento para ver si siembra y ve las nubes, no segará, nunca va a cosechar, porque nunca pone la semilla. Y dice la Escritura: por la mañana siembra tu semilla, y por la tarde. La semilla es una semilla de fe. Cuando tú pones una semilla en la tierra, ya la encajas en la tierra y ya no la ves más. Pero la fe es creer que esa semilla que fue puesta en tierra va a germinar y va a dar mucho fruto. Y dice la Escritura: siembra semilla. ¿Cuánto siembra? Siembra por la mañana y siembra por la tarde, y que tu mano no se canse de sembrar, porque no sabes el mal que viene sobre la tierra, no sabes cómo Dios hace las cosas. Tú no sabes cómo crecen
los huesos de un niño en el vientre de la madre, no puedes explicarlo. Los doctores saben qué sucede, pero no saben cómo. Y entonces los meteorólogos pueden decir, y te das cuenta que tú miras el pronóstico del tiempo, y yo no sé, pero siempre dice va a estar soleado y cae lluvia, no va a haber viento y comienza a soplar. Y entonces ellos hacen sus pronósticos, pero realmente nadie puede detener, dirigir el tiempo, saber por dónde va y por dónde viene, solamente Dios. Dice, así no sabes tú cómo es que Dios hará todas las cosas. Y entonces dice la Escritura que nosotros debemos de sembrar nuestra semilla, porque no sabes cuál de los dos es mejor, o si las dos son igualmente buenas, y te dará una buena cosecha. Y termina diciendo, aunque el sol es bueno y es agradable para los ojos, sí es bueno, tenemos tiempo de gozo, dice. Es decir, cuando hay días soleados y es agradable a los ojos, entonces uno no cree y no piensa que los días de tinieblas van a venir, que los días de escasez, que los días difíciles. Hoy vemos los pronósticos y vemos por todos lados que están anunciando una recesión económica. La situación va a ser muy difícil, y esto no es nada nuevo. La palabra de Dios lo dice: los días sobre la tierra de oscuridad serán muchos. Pero no te preocupes, porque dice, cuando tú echaste tu pan sobre las aguas y tú sembraste tu semilla, tú vas a tener una cosecha abundante del Señor. Ahora quiero enseñarte esto, y recibe esta palabra. El pueblo de Dios y los hijos de Dios a lo largo de la historia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y en la iglesia contemporánea, es decir, en estos siglos que han pasado y los cuales estamos viviendo en este tiempo, la iglesia del Señor siempre ha prosperado y se ha enriquecido y ha poseído edificios, ha poseído propiedades, siempre en el tiempo de crisis, siempre en el tiempo de sequía es cuando Dios bendice a su pueblo. Abraham pasó una gran sequía, hambre sobre la tierra, y Dios lo bendijo. Su hijo Isaac, vino una gran sequía sobre la tierra y Dios lo bendijo y lo prosperó. Y el año que estaba más recia la sequía y la crisis era más difícil y estaban muriendo animales y personas, en el tiempo más difícil, dice la palabra, que él fue enriquecido en gran manera y se hizo muy poderoso por todas las cosas que tenía. Siempre en los momentos de crisis es cuando Dios lleva a su pueblo adelante. Ahora, Dios está dando un consejo. Hay momentos difíciles que vienen. No te preocupes, que se preocupe el que no siembra, que se preocupe el que no ha puesto su pan sobre las aguas, el que no ha bendecido al necesitado, el que no le ha dado al pobre. Porque los que hemos caminado en fe y hemos creído en el Señor y hemos traído nuestros diezmos, nuestras ofrendas fielmente al Señor, hay una gran cosecha, y precisamente vamos a ver mucho más bendición en el tiempo de crisis. Cuando las aguas bajen y el mundo empiece a llorar, los hijos de Dios vamos a cantar de alegría en medio de la bendición y dándole gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así es que dale con fe al Señor y siembra tu semilla, porque vas a ver una gran provisión. Amén. Si estás listo y tienes tu sobre, y si alguien no tiene un sobre, por favor levante su mano y le van a dar ahí un sobre. Y en lo que lo llenan, pongámonos de pie y oremos al Señor y demos gracias. Hace todo. Si ya tiene su ofrenda, póngase de pie, cierre sus ojos. Y le pido que se ponga de pie, porque las ofrendas, dice la palabra, que son adoración a Dios. No es dinero que nosotros ponemos, sino es nuestra obediencia, nuestra adoración a Dios. Amén. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, lo que venimos trayendo delante de ti en estos sobres, Señor, es toda nuestra confianza. No es algo que nos sobra, Señor, y algo que tenemos de más en la cuenta del banco, sino es algo, Señor, que traemos porque creemos en ti y tenemos fe en tu palabra, Señor. Y hoy estamos depositando, Señor, en la cuenta celestial, Señor, porque sabemos que ahí el ladrón no roba ni hurta, Señor,
Sabemos, Señor, que tenemos una cuenta a nuestro favor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y venimos trayendo con fidelidad, Señor, porque sabemos que una gran cosecha de bendición viene, Señor. Levante su sobre, Padre. Yo bendigo, Señor, los diezmos de tus hijos, Señor, para que tú los multipliques, Señor. Y bendigo sus ofrendas, Señor, para que tú les des conforme a la medida que ellos te están dando, dice tu palabra, Señor. Bendigo sus negocios, sus trabajos. Bendigo, Señor, aquel al que no tiene trabajo, Señor. Lo bendigo, Señor, para poder prosperar, Señor. Corto con toda maldición de escasez y de pobreza en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro bendición hasta que sobreabunde. Mejores trabajos, mejores salarios, salarios dignos en el nombre de Jesús. Todo aquel que está orando por una casa, levante su mano. Padre, oro, Señor, por una vivienda digna, Señor, para tus hijos, los hijos del Rey, del único Dios verdadero. En el nombre de Jesús declaro que esas casas vienen. Declaro, Señor, que esas propiedades vienen en el nombre de Jesús. Y declaro que la cartera de clientes aumenta, Señor, pero no por su trabajo, sino por la obra que tú haces sobre la vida de cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad, libertad en la casa de Dios. Libertad en la casa de Dios, libertad, libertad. Amén. Puede tomar su lugar y abra su Biblia. Los niños ya salieron, los niños. Y abra su Biblia, por favor, en Jueces capítulo 2. Versículo 7 en adelante. Jueces capítulo 2, versículos 7 al 15 vamos a leer. Y después continuaremos en la escritura. Jueces capítulo 2, versículos 7 al 15. El mensaje de hoy se llama La escuela de los grandes y poderosos conquistadores. Se lo repito, la escuela de los grandes y poderosos conquistadores. Jueces capítulo 2, versículo 7. ¿Lo tiene? Diga un fuerte amén. Le dije fuerte amén. Diga, su pastor solo hace más escándalo que toda la iglesia junto. Diga fuerte amén. No le digo como si comieron, porque yo sé que sí comieron y como que el calorcito y la comida les agarró un poco de sueño. Versículo 7 de Jueces capítulo 2 dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo que los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová y que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Dice, y lo sepultaron en su heredad en Timar-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres,
que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron, dice, tras otros dioses, con D minúscula, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, la ira de Dios, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendieron en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios levantó en el desierto, cuando sacó al pueblo de la esclavitud, 430 años el pueblo de Dios estuvo esclavo en Egipto. Después de 430 años, Dios levanta a un hombre llamado Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud, para guiarlo hacia la tierra prometida, la tierra, y Dios jura por él mismo que les daría una tierra que fluye leche y miel, una tierra llena de bendición. Y Dios sacó al pueblo de la esclavitud, pero esa generación que salió de la esclavitud y que iba camino por el desierto, no le creyó a Dios cuando Dios quiso introducirlo, porque cuando reconocieron la tierra, los espías que habían enviado dijeron: hay grandes gigantes, la tierra traga a sus moradores y tiene grandes murallas y ciudades fortificadas, y nunca podremos derrotarlos a ellos. Nosotros nos vemos delante de estos gigantes, nos vemos como langostas, y así nos parecía a nosotros, que éramos como langostas delante de ellos. Y dice la palabra que no le creyeron a Dios, y por no haberle creído a Dios y haber tenido miedo y haber sido rebeldes al mandato de Dios, no entraron a la tierra prometida. 40 años dieron vueltas en el desierto, y toda esa generación murió en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Pero se levantó una nueva generación bajo el liderazgo de Josué, siervo de Moisés, que aprendió de Moisés, que estaba en el monte, que estaba en el tabernáculo de reunión cuando la gloria, la presencia de Dios descendía, y era fiel servidor de Dios, porque era fiel servidor de Moisés, el líder del pueblo. Y entonces, después de la muerte de Moisés, Dios levanta a Josué y le dice: levántate, pasa el Jordán, y ahora es el tiempo. Y en esos 40 años, mientras que una generación de gente rebelde, gente incrédula, gente que murmuraba contra Dios, esa generación fue muriendo en el desierto, pero ahí en ese tiempo se fue levantando una nueva generación, los que nacieron, los niños que nacieron cuando estaban en el desierto, y los que eran pequeños cuando salieron de Egipto, de la esclavitud. Dios levantó una generación de conquista. Dios levantó una generación que le creía a Dios. Era una generación que había aprendido a obedecer las instrucciones de Dios, y que esa es la manera en que sobrevivieron en el desierto por 40 años. Dios les dio el alimento a través del maná, les dio las codornices para que comieran carne, les dio el agua, la nube estaba con ellos durante el día para que el sol abrasador no les causara daño, pero también una columna de fuego por la noche para que los calentara y no pasaran y no murieran de frío en el desierto. Y ellos vieron las grandes maravillas de Dios, cómo Dios los había sacado, y se levantó esta generación de fe que entró bajo el liderazgo de Josué a poseer la tierra, y literalmente, obedeciendo las instrucciones de Dios y el consejo de Dios, fueron derrotando naciones y reinos que dominaban la tierra, y que esa tierra que Dios ya les había entregado, y que era una tierra muy fértil, llena de mucha bendición, una tierra llena de buenos frutos, y Dios le dijo: esa tierra yo ya se las entregué a sus padres, ellos no la poseyeron, pero ustedes la van a poseer. Y ellos entraron,
Y cuando entraron, el día que entraron dejó de caer el maná del cielo. Ahora ellos tenían que conquistar la tierra. Diga conmigo, conquistar. Dígalo fuerte, conquistar. No, dígalo con ganas, conquistar. Y ellos entraron a la tierra y entonces comenzaron a ser el terror de las naciones. Cuando los reyes y las naciones poderosas que habían estado en esas tierras por muchas generaciones, pero que ya le pertenecía a ellos legalmente porque Dios se las había entregado, cuando escuchaban que venía el pueblo de los israelitas, de los judíos venían, ellos, dice la palabra, que desfallecían y que el aliento les faltaba porque tenían terror, tenían miedo porque sabían que tenían un Dios poderoso y cómo los había sacado de la tierra de Egipto y cómo su Dios había destruido a Egipto y a Faraón con las grandes pestes que venían. Entonces le tenían miedo y literalmente destruían, arrasaban la tierra porque Dios estaba con ellos, porque tenían la fe puesta en el Señor y sabían seguir las instrucciones. Esta generación peleó con gigantes y los derrotó y los echó fuera de la tierra. Los que sobrevivieron y los que no querían dejar la tierra los exterminaron por completo. Pelearon con grandes ejércitos, mucho más grandes y numerosos que ellos, y que desde hace mucho tiempo eran expertos en la guerra, pero ellos que habían salido de la esclavitud nunca habían peleado y nunca habían sido soldados, pero donde quiera y a cada tierra que entraban podían poseerla porque Dios estaba con ellos. Pelearon guerras sangrientas que duraban días y noches sin descanso, y tomaron victoria y pudieron poseer las casas que no habían construido. Tomaron los pozos que ellos no cavaron y las viñas y los olivares que no sembraron. Ellos tomaron posesión de la tierra porque Dios estaba con ellos. Eran implacables, no por sus habilidades, y eran imparables, y nadie podía detenerlos, pero no porque sus habilidades o sus conocimientos de guerra o porque fueran muy numerosos. No era por eso, era porque ellos habían aprendido el secreto de las cualidades de los grandes guerreros y los grandes conquistadores. 3 cualidades tenían estos hombres, y anótelo y grábelo en su corazón. Ellos tenían el temor de Dios en su corazón, lo cual se traduce como fidelidad. Ellos aprendían y caminaban no con miedo, sino con el temor de Dios, sabiendo que su vida estaba en las manos de Dios. Sabían que sin Dios no podían hacer nada, y vivían una vida consagrada a Dios y apartándose de las naciones de la tierra, de la inmundicia de las naciones, de los ídolos, de los dioses ajenos paganos. Y ellos vivían apartados, vivían con temor de Dios, vivían en obediencia. Diga conmigo, obediencia. Ellos atacaban donde Dios les decía que atacaran. Ellos no entraban donde Dios no les decía que entraran. Ellos tomaban y derrotaban una ciudad, pero Dios les decía: no quiero que tomen nada de esa ciudad, no quiero que tomen un hilo, siquiera una correa de calzado, porque la ciudad es anatema y no quiero que entren en maldición. Y ellos no tomaban de eso porque obedecían a Dios. Y la obediencia, Dios habla que es nuestra verdadera adoración. La verdadera adoración a Dios es nuestra obediencia. Ellos tenían confianza en Dios. Se traduce como una fe incondicional. Ellos se presentaban y entraban en lugares que cualquier experto de guerra y cualquiera que supiera un poco de estrategia daría un resultado negativo y les diría: no, van directo a la muerte y van a perderlo todo. Y delante de este enemigo nunca ha sido derrotado, posee la tierra y posee grandes ejércitos. Ellos no le importaba. Lo único que a ellos les importaba era obedecer lo que Dios les dijo, y su confianza estaba puesta en Dios. Estas son las cualidades de los grandes guerreros que el Señor levanta y que pueden conquistar y que pueden poseer
la tierra de su heredad. Porque aunque Dios nos ha bendecido y nos ha entregado la bendición, hay que aprender a tomar y a poseer y a pelear por la tierra que nos pertenece, por las bendiciones, porque esto es nuestra confianza en Dios. Amén. Pero las guerras se extendieron durante muchos años. Yo se lo estoy platicando en 10 minutos, 5 minutos, le estoy platicando todo esto. Pero estas guerras, las guerras de Canaán, diga conmigo, las guerras de Canaán, duraron muchos años y décadas. Y entonces en esos años y décadas que estos hombres valerosos, hombres de fe, hombres que tenían su confianza en Dios, ellos estaban dedicados y pensando constantemente, eran máquinas de guerra. Pensaban en conquista, hablaban de conquista, soñaban con conquista y todo lo que hacían era poseer, porque ya estaban, y cada que ellos caminaban veían la bendición y veían los frutos de la tierra, y entonces se animaban, Dios está con nosotros, y peleaban y peleaban y peleaban, conquistaban y conquistaban, prosperaban y prosperaban. Pero eso duró años, y hay algo que pasó que se olvidaron de lo más importante, que era la familia, y eran los hijos. Y entonces en ellos, en la conquista, y se hicieron grandes guerreros, grandes conquistadores, y tenían muchas bendiciones, casas, terrenos, propiedades, porque eran hombres y mujeres de guerra que conquistaban. Pero dice la palabra que cuando Josué murió, que era el líder, y murió toda esa generación de gente de fe, de conquista, hombres y mujeres de guerra, se levantó una generación que no conocía a Dios. No conocía al Dios que sacó al pueblo de Israel, y no conocían y no sabían nada acerca de las guerras de Canaán. Ellos nunca pelearon una batalla. Ellos nunca pelearon por alimento, nunca pelearon por agua, nunca pelearon por un techo, nunca pelearon por tener los frutos de la tierra. Ellos no tuvieron, ellos todo lo recibieron en bandeja de plata, porque tenían padres y tenían abuelos, hombres de mucha fe y hombres guerreros que peleaban y conquistaban. Hoy la iglesia en este país tiene un gran problema. Y el gran problema es que la iglesia se ha olvidado de la nueva generación. En el frenesí y el deseo, en la nueva vida que Dios nos ha dado, una vida abundante, dice la palabra, Jesús lo dijo: yo les doy una vida abundante, y en la vida de bendición, en la vida de prosperidad, en el avance en el que tenemos ahora, buen trabajo, una buena casa, el negocio, cuanto antes no teníamos nada, y ahora vemos puertas abiertas y vemos que podemos tener lo que no tuvimos cuando en todos los años de nuestra vida. El gran problema con el pueblo hispano en esta nación es que viene la gran mayoría buscando un mejor futuro para sus hijos, buscando mejores oportunidades para sus hijos, para su familia. Y entonces comienzan a trabajar, reciben a Cristo, reciben la bendición, Dios les abre puertas y comienzan a ser bendecidos, comienzan a prosperar. Tienen lo que nunca tuvieron, comen lo que nunca comieron, y pueden vivir donde antes no se imaginaron que podían vivir. Solamente vivían, tal vez lo tenían en un sueño, pero no lo tuvieron. Pero muchos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de Dios, guerreros de Dios, muy usados por el Señor en un momento, se han desconectado completamente de lo que es más importante, y es la familia. Y entonces dice la palabra que se levantó, y esto habla no solamente que quedó una generación que no conocía a Dios, sino se levantó una generación que no conocía a Dios. Esta nación en la que nosotros vivimos, nuestra nación, porque estamos y Dios nos ha traído a esta nación prosperó y fue bendecida y acrecentada solamente por una razón, porque literalmente fue exportadora del evangelio y de las buenas nuevas a todo el mundo, a Sudamérica, Centroamérica, Europa, Asia, y en todos lados se predicó el evangelio y se llevó y se conquistó,
y la nación prosperó, y vemos una iglesia próspera, y vemos una iglesia, las grandes denominaciones que fueron levantadas en grandes avivamientos, como Salvation Army y tantas otras denominaciones, grandes movimientos del Espíritu Santo, y habiendo gran bendición y ministerios creciendo. Pero después se olvidaron de los hijos, se olvidaron de algo tan importante que es enseñar el camino del Señor. Ese es el temor de Dios, enseñar la fe, como se lo voy a mostrar ahora en la palabra. Que lo más importante que nosotros podemos dejar a nuestros hijos no es una casa, no es un carro, no es una propiedad, no es una herencia. Porque cuando tú le puedes dejar todas las cosas a tus hijos, las cosas materiales, pero cuando no le has enseñado el temor de Dios, no le has enseñado la fe, tú tardaste toda una vida tal vez, o años o décadas, en poder lograr y tener lo que hoy estás disfrutando con el favor de Dios y caminando en fe. Y cuando hay hijos que no tienen el temor de Dios, que no tienen la sabiduría de Dios y el consejo de Dios para su vida, entonces lo pierden todo. Dice la palabra que se levantó esta generación que no conocía a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Dejó de lado a Dios. Y tristemente vemos gente de fe, gente poderosa, usada por Dios, pero que sus hijos se fueron de lado, que no conocen a Dios, crecieron en la iglesia, pero no conocen a Dios. ¿Se da cuenta? Este pueblo caminó con Josué, que escuchaba a Dios, era un estratega y un general que los llevaba a poseer la tierra. Y todo el tiempo de Josué, el pueblo sirvió. Diga conmigo, sirvió a Dios, lo acabamos de leer. Pero cuando Josué y toda esa generación murió, ellos dejaron de lado a Dios y dejaron de servir a Dios. Entonces tenemos una generación que ha servido a Dios, que ha peleado la buena batalla de la fe, que ha aprendido a conquistar, aprendido a vivir en fe. Pero tenemos una generación que se está levantando, que no conoce lo que es vivir y caminar en fe. ¿Por qué? Porque nunca necesitaron la fe para poder comer. Nunca necesitaron la fe para poder traer los mejores tenis, la mejor ropa, la ropa y los tenis y el carro que tú no pudiste tener y que tú no tuviste en tu infancia, adolescencia. Hoy los tienen y lo tienen y no saben y no entienden cómo es que lo tienen. Lo único que lo reciben y lo tienen. Y cuando lo reciben y lo tienen, pero no saben vivir en fe, no saben caminar en esa fe, no pueden sostener esas bendiciones, porque la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Recibimos por fe y mantenemos las bendiciones, la herencia, la familia lo mantenemos a través de la fe. Pero hay una generación y nosotros debemos de ver la historia y debemos de escuchar la palabra de Dios, porque nosotros no queremos ser una generación que parta de este mundo, y cuando parta de este mundo tus hijos se pierdan en el mundo, que hagan lo malo. Dice la palabra, se fueron tras dioses ajenos, dioses con D minúscula, adoraron a Baal y a Astarot, le sacrificaron y le quemaron incienso, y eso provocó que la ira de Dios se encendiera contra esa generación, no contra el pueblo de Dios, sino contra la ignorancia en la que estaban viviendo y la falta de temor de Dios, y las cosas que hacían ofendían la santidad de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que Dios se levantó contra ellos y los entregó en manos de robadores, dice la palabra. Es decir, que todo lo que poseían y lo que tenían, lo perdieron. Todo lo que sus padres conquistaron y pelearon y fueron aguerridos guerreros en sangrientas batallas para poder tener eso, ellos lo perdieron porque vinieron los ladrones y se lo quitaron. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba con ellos. Porque ellos poseyeron las bendiciones que sus padres recibieron, pero no sabían cómo mantener esas bendiciones y nunca entendieron que era Dios quien entregó a sus padres esa herencia, y que esa herencia y esas bendiciones solo podían mantenerlas en su vida a través de caminar en los mismos principios y enseñanzas de sus padres. Entonces los padres han cometido un error, o cometen el error de olvidarse de los hijos.
y no enseñar a sus hijos el camino del Señor, de no enseñarles y no hablarles. Y tus hijos a veces no conocen la historia de tu infancia, de cómo en lo que nosotros vivíamos. No conocen la pobreza, no conocen la disolución familiar y la desintegración familiar en la que nuestras generaciones vivimos. Ellos no conocieron, ellos nacieron y crecieron, tal vez crecieron en una casa cristiana donde ya no había alcohol, drogas, donde el papá no golpeaba a la mamá o la mamá al papá, porque pasa también. Ellos no vieron eso. Una vez íbamos en el carro, mis hijos estaban chicos, de algunos 8, 10 años, 11 años tal vez. Íbamos en el carro y íbamos, mi esposa y yo, ¿dónde vamos a comer? No, tú, decide tú, no, tú decide tú. Y yo, no, tú, no, allá no. Y empezamos, no, allá no. Y Saraí empezó a decir, no se peleen, por favor. Y volteé para el carro y volteé. Esto no es un pleito, estamos hablando. Tú no sabes lo que es un pleito. Tú no sabes que los trastes vuelen, los platos, todo se rompa, ventanas rotas, sonrisas sin dientes, pelos volando por todos lados. Eso vivieron nuestros padres, eso vivieron nuestros abuelos, pero ustedes no vivieron eso. Ustedes crecieron en una casa llena de paz, con problemas tal vez, con situaciones, pero en todas ellas Dios nos ha sacado y nos ha levantado. Y entonces esta generación perdió lo que Dios les había dado a sus padres. Y no solamente eso, dice la palabra que donde quiera que ellos salían, la mano de Dios era contra ellos para mal. Es decir, todo lo que emprendían les iba mal, porque Dios estaba contra ellos, porque por haberlo dejado y haberse ido tras los dioses, ellos perdieron todo lo que sus padres habían recibido de Dios y habían obtenido en esa conquista. Entonces tenemos que aprender de esta lección y tenemos que aprender de la palabra de Dios, porque nosotros queremos pasar la antorcha a la siguiente generación. Y no es el carro que tú le dejes. Si tú no le enseñas lo que es el temor de Dios y no le enseñas principios y valores, le dejas un carro último modelo y cuando se da la vuelta lo choca en la esquina, drogado o ebrio, porque nunca caminó en el temor de Dios. ¿Me está siguiendo en esto? Ahora vaya conmigo por favor, ponga su dedo ahí y vamos a volver a la escritura, pero acompáñeme en Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículo 17. Génesis 18, 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande, diga conmigo, una nación grande, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Lea conmigo verso 19, léalo fuerte. ¿Qué dice? Porque yo sé que, no, fuerte, léalo. Porque yo sé que, diga conmigo, mandamiento. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, dice, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Es decir, que la vida de Abraham, los hijos de Abraham y su descendencia estaban destinados a la grandeza. Estaban destinados a ser una nación grande, fuerte, poderosa, y esa grandeza y ese poder estaba encaminado a algo, a ser de bendición para todas las familias de la tierra. ¿Me está siguiendo? Pero eso estaba condicionado, dice, y Dios hará venir todo lo que ha hablado acerca a Abraham. Va a venir toda la bendición y todas las promesas cuando Abraham enseña a su casa y a sus hijos. Diga conmigo, a su casa y a sus hijos. Y dice la palabra, y les ordene que guarden el camino del Señor, que guarden la fe.
La herencia más grande que nosotros podemos dejar a nuestros hijos es una herencia de fe. No estoy diciendo que no vas a heredar a tus hijos, vas a heredar, dice la palabra, que los justos heredarán a sus hijos y a sus nietos, y dejarán heredad, y dejarán bendición, y dejarán riquezas. Pero la herencia más grande que tú puedes dejar y debes dejar a tus hijos es la fe. La fe la fe trasciende generaciones, no termina en nuestra generación. Lo más importante para nosotros en esta vida no es lo que nosotros poseemos. Dice la palabra que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee, no está en las riquezas que tiene. La vida del hombre no consiste en juntar, sino lo más importante para un hombre, para una mujer de Dios sobre la tierra, no es lo que tiene y lo que posee cuando está en esta tierra, aunque Dios te bendice y Dios te prospera. Pero lo más importante es lo que tú dejas cuando tú partes de esta tierra. ¿Qué es lo que tú estás dejando? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la bendición que tú estás transmitiendo a la siguiente generación? Y ahora es decir, esta generación le dio todo a sus hijos y le entregó toda la herencia, pero no le dio algo, no le impartió algo que fue la fe, y por eso lo perdieron todo. Pero Dios le dio una orden a Moisés, le dio un mandamiento que mandara, di conmigo, que mandara, que guarden. Entonces le dijo, manda a tus hijos. ¿Cómo le dijo? Manda a tus hijos y manda a tu casa y a los hijos y a tu casa después de ellos, es decir, a tus nietos y tus bisnietos, mándalos que guarden todas las cosas. El enseñar y transmitir la herencia de fe y transmitir los principios de fe y enseñar no es una opción, es un mandamiento, número 1. Número 2, el transmitir la fe no es algo que nuestros hijos decidan, sino es algo que nosotros decidimos. Escúcheme y póngame mucha atención en esto, porque esta es la generación que se ha levantado sobre la tierra, no solamente sobre la nación, sino se ha levantado sobre las naciones de la tierra. Una generación sin valores, sin principios, que se despegó de los valores y principios, que no quiere saber nada ni quiere hacer las cosas como las hicieron sus padres. Estoy hablando de la iglesia y estoy hablando también de los que no son creyentes. Y hoy vemos en el mundo una completa depravación, porque no hay temor de Dios, porque no hay principios, porque hoy hay una filosofía corriendo por el mundo entero y también se ha infiltrado como un engaño a la iglesia y a los hijos de Dios, y mayormente a la juventud y a la nueva generación. ¿Cuál es esta filosofía diabólica, demoníaca? Que ellos pueden hacer con su vida lo que quieran, y ellos pueden hacer, dice, mi cuerpo, mi decisión. Yo decido si mato a mis hijos, no me pueden decir nada, mis padres no me pueden decir nada, yo tengo la libertad y puedo decidir si mato a mis hijos. Eso es completamente diabólico. Yo puedo decidir si soy hombre, si soy mujer, puedo decidir si soy caballo, soy perro, yo tengo mi decisión y yo puedo decidir lo que yo quiero ser. Yo decido cuál es el camino que quiero tomar y nadie me puede decir nada. Y entonces esta generación ha tomado una actitud de mis padres, aunque eres mi padre, tú no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Y no estamos hablando de hijos mayores de edad, estoy hablando de adolescentes, estoy hablando de jóvenes en una edad temprana, donde le dice, ¿y tú quién eres para decirme algo? Y los papás, sí es cierto, los dejan que tomen sus decisiones. No quiere estudiar, no, pues que no estudie. Él que tome, ya tomó su decisión, que no estudie. No quiere venir a la iglesia, es que yo no lo quiero forzar, porque él que tome su decisión y él que decida. Ella que decida lo que quiere hacer con su vida. Dice que se quiere ir a vivir con el novio, tiene 15 años, tiene 16, 17 o tiene 20, 25, pero no se ha casado.
y dice, me voy a ir a vivir con él. Está bien, mija, está bien así, vete a vivir y todo está bien y no hay ningún problema. No, dice la palabra, ordénale a tus hijos. Yo sé, dice, que ordenará a sus hijos. ¿Cómo dice? Ordenará. Y entonces estamos así infiltrado aún en la generación, en nuestra generación, una mentira del diablo que hay que dejar que los hijos tomen su rumbo y ellos decidan. Hay padres que no le enseñan, por ejemplo, es una tradición, ¿no? Pero si es niña lo visten de ¿qué? Rosita. ¿Quién sabe por qué? Si es niño lo visten de azul. ¿Quién sabe por qué? Pero es una tradición, ¿no? Pero entonces hay padres que hoy en día tienen a sus hijos y dicen, no, yo no lo voy a tratar ni como hombre ni como mujer. Cuando él crezca, cuando esto, porque ni siquiera se atreven a decirle él o ella, cuando esto crezca, que decida lo que quiere ser y el rumbo que quiere tomar. No, Dios le dijo a Abraham, y dice la palabra, que nosotros tenemos la misma herencia de bendición por la fe que es en Cristo Jesús. La misma herencia de Abraham y las mismas bendiciones pasan a nosotros los gentiles en la fe en Cristo Jesús. Y entonces la misma palabra y el mismo mandamiento es para nosotros, y los padres debemos de preocuparnos por enseñar a nuestros hijos el temor de Dios. Debemos de enseñarles a caminar en fe y lo que es vivir en fe. Muchas veces hacemos daño a nuestros hijos dándole todo lo que ellos quieren, y lo que no quieren también se los damos. Tú jugabas con tus manos y con un palito y con una caja de leche le metías un palo y 2 fichas para hacer un carrito y para tener con qué jugar. Jugabas con un palo, jugabas con una hoja, y eso eran tus juegos. Hoy tus hijos tienen toda clase de juegos que no necesitan y todas las cosas, y les damos y les proveemos, y tienen ropa que, ay, no me gusta, no me la pongo, y ay, es que esto no me gusta. Y el papá, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, vamos a comprarle un carrito para que se vaya a la escuela y tenga. Tú nunca tuviste un carro y andabas y él lo tiene, y esto no me gusta, y ay, me da pena subirme a esto. ¿Por qué? Porque nunca les costó nada, porque no pelearon por nada, porque son jóvenes que no saben lo que es vivir en fe, no saben lo que es pelear la buena batalla de la fe, no saben lo que es caminar en fe para pagar sus propias cuentas. Hay hijos pequeños de 25, 27, 28 años que todavía el papá los mantiene, que la mamá les entrega todo y que está preocupado por qué más le voy a dar. Pero lo que no le estamos dejando e impartiendo es la enseñanza de la fe. Y entonces a veces nos preguntamos ¿por qué las bendiciones han dejado de fluir en mi vida? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué no avanzo? Porque Dios le dijo a Abraham que cuando él enseñara a su casa y a sus hijos y les ordenara que siguieran el camino del Señor y que guardaran el camino del Señor, entonces Dios cumpliría sobre Abraham todo lo que había prometido. Entonces la bendición total sobre Abraham estaba condicionada a que hiciera su trabajo como padre y enseñara, corrigiera y ordenara a sus hijos caminar con el Señor. Entonces, si tus hijos viven en casa, no importa si son jóvenes de 17, 18, 20 años, si viven en tu casa y están en tu casa, tienes la autoridad de Dios para decirles y ordenarles seguir a Dios. Pastor, ¿cómo lo voy a? No puedes, no le vas a torcer un brazo. Pero cuando tú le crees a Dios y te paras en fe y en autoridad y ejerces esa autoridad, no eres tú el que hará las cosas, es Dios quien va a obrar en la vida de tus hijos, el que va a obrar en tu casa. Pastor, mis hijos ya crecieron, ya se fueron, ya soy abuelo, ya pinto canas. Bueno, ahora te toca enseñar a tus nietos. No que los enseñen mis hijos, no. Dios le dijo a Abraham que iba a enseñar a sus hijos, iba a enseñar a sus nietos, iba a enseñar a sus bisnietos. Es decir, que no estás jubilado, que no estás retirado, y que aunque tus hijos no vivan en casa, debes de enseñarles el camino del Señor. ¿Es más difícil? Claro que es más difícil, pero nada es imposible para el Señor. Pero cuando primero tú lo crees
y te determinas, entonces Dios te va a respaldar y Dios va a abrazar la familia y Dios va a traer bendición y vas a ver a tus hijos caminando y no vas a ser un padre avergonzado el día de mañana. No vas a ser ¿sabes que dice la palabra de Dios que el hijo malcriado es vergüenza de la madre? Dice en Proverbios. Pero el ser malcriado no tiene la culpa. La gente no tiene la culpa, ni siquiera él, tiene la culpa la madre y el padre por no haberlo criado correctamente. Y luego hay cosas que los hijos hacen que nosotros nos causa vergüenza. Mi papá y mi mamá recibieron a Cristo cuando yo tenía como 12 años de edad. Y entonces ya estaba un poco adentrado en las cosas del mundo yo. Mi padre mucho tiempo vino a este país a trabajar y entonces crecí literalmente mucho tiempo. Mi papá no estaba, sin supervisión, sin una mano de guianza y todas esas cosas. Entonces a una edad muy temprana ya estaba adentrado un poco a las cosas del mundo. Y entonces ellos empezaron a caminar, recibieron y yo recibí a Cristo, empecé a caminar con el Señor. Después me aparté como a la edad de los 16, 17 años y empecé, y un día mi papá me agarró y me dijo: ven, siéntate. Yo dije: ahí viene el viejo otra vez a dar lata. Sí, papá, está bien lo que tú digas. A ver, ¿qué quieres? Me dijo: mira, yo estoy orando por ti, pero te voy a pedir un favor. No andes diciendo que eres cristiano, y no andes diciendo que tus padres son cristianos, y no andes diciendo que vas a la iglesia cuando vives de esa manera y haces lo que haces, porque no solamente eres una vergüenza para tu mamá, para mí, con mucho dolor te lo digo, sino que eres de mal testimonio y habla mal del Señor, porque tú dices que eres cristiano y estás viviendo en toda esta clase de perversidad y perversión, y eso es lo que vives. Mejor no digas que eres cristiano y no pongas en mal el nombre del Señor. Me enojé tanto. El viejo está loco. Ni cristiano es. Él es el que no es cristiano. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la compasión? Viejo loco. Y usted sabe, rebelde, joven y rebelde, cantidad de locuras y maldiciones salían de mi boca. Por muchos años no lo entendí, hasta que tuve un encuentro con el Señor y aprendí lo que era caminar con Dios. Y me di cuenta que realmente las cosas que hacía causaban vergüenza a mis padres, la manera en que vivía, la manera en que me comportaba. Y vivía en una locura y desenfrenadamente, pero vivía así y vivía de esa manera porque dije: yo tomo mi decisión y quiero vivir de esa manera. Entonces, hagamos un buen trabajo como padres. Y si tus hijos están pequeños, no desatiendas a tus hijos, porque si tú no comienzas a hacer el trabajo que tienes que hacer como padre, si tú no enseñas a tus hijos, el mundo los va a enseñar. Si tú no les transmites a tus hijos la fe, el mundo les va a enseñar otras cosas. Y si tú no les enseñas en tu casa, ellos van a aprender, pero van a aprender, por ejemplo, hablando de la sexualidad, hablando de las relaciones sexuales, ellos van a aprender en una sociedad corrupta, con pensamientos corruptos, y van a aprender que la perversión y las cosas que son abominación para Dios, para ellos es normal y está bien. ¿Por qué? Porque nunca te tomaste el tiempo para enseñarlos. Nunca te tomaste el tiempo para implantarle y sembrarle valores, principios en su corazón. Por ejemplo, mi mamá cuando era pequeño, iba a comer y me decía: no, primero lávate las manos, después vienes a comer. Y ya venía: baja los pies de la silla. Me decía ella, era su palabra: no estás en una cantina, no estás en la calle, baja los pies, estás sentado en la mesa, baja, no pongas los codos, no suervas, no hagas esto, no hagas lo otro. Y no era opción, no era como que si quería hacerlo, no quería, me obligaba y me forzaba a hacerlo. Hasta que aprendí en un momento buenas costumbres, buenas maneras. Y lo aprendí porque alguien no se dio por vencido.
Y aunque era cabezón y aunque no quería, alguien hizo su trabajo. Entonces, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, cuando tus hijos crezcan, van a ser enseñados por el mundo. Y si tú no los enseñas ahora, y tú no los corriges ahora, y no les transmites la fe ahora, cuando sean más grandes, va a ser casi imposible hacerlo. Y vas a batallar mucho. Y cuando está todo este problema, lo más fácil dice, llevémoselo al pastor, para que ore por él. Llevémoselo para que el pastor lo reprenda, lo regañe, lo siente. No, tú tienes que hacer tu trabajo. ¿Sabes por qué? Porque de eso depende tu bendición. De eso depende lo que tus generaciones van a estar viviendo en el futuro. Y la palabra para ti es que tus generaciones, tu casa, tu familia, será una familia que está destinada a la grandeza, que está destinada a ser de bendición y que serán gente, hombres y mujeres poderosos sobre la tierra para bendecir naciones enteras en el nombre de Jesús. Amén, dale un aplauso al Señor. Ahora, regresemos en Jueces capítulo 2, regresemos a Jueces capítulo 2. Versículo 21. Vamos al versículo 21 en adelante. Dice: tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Quiere decir que había naciones de los jebuseos, naciones que no habían sido lanzadas, que todavía estaban poseyendo la tierra y que estaban viviendo ahí. Versículo 22, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Dios está diciendo que hay naciones que Josué no las echó fuera. Jebuseos, estaban los filisteos, y dijo alguien por ahí, y estaban todos los feos, y estaban ahí, y había naciones y territorios que Josué no pudo poseer, que Josué no echó a las personas que vivían ahí, no las sacó, y no las sacó porque Dios no se lo permitió y Dios no estuvo con él para tomar victoria. Hay áreas en tu vida que no ha habido victoria, y hay bendiciones que no has podido poseer, lugares en los que no has podido entrar, y hay una razón. Y la razón es porque Dios es un Dios sabio. Él dijo: yo les prometí la tierra y les prometí que iba a traer gran bendición e iba a ser para ustedes, pero en la sabiduría de Dios no sacó a todas las naciones y dejó en ciertos lugares enemigos, y no se los entregó a Josué, no los pudo sacar por una razón, porque ellos eran el testimonio de si iban a seguir a Dios o no lo iban a seguir. Es decir, que esta generación que se levantó, ellos tenían que aprender a seguir a Dios, a tener temor de Dios y a confiar en Dios. Ellos tenían los mandamientos de Dios, pero era la decisión de ellos seguir a Dios o no seguir a Dios. Pero pastor, no me enseñó ahora que era un mandamiento de los padres que tenía que seguir. Sí, pero cuando los padres partieron y murieron y ya no estuvieron más, ellos tenían que tomar esa decisión de ver si seguían a Dios o no seguían a Dios. Ahora sigue leyendo capítulo 3, verso 1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar, di conmigo, para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los hijos que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los eteos, y dice que habían en el monte del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Amad. Verso 4 dice: y fueron para probar con ellos a Israel
para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. ¿Cuál fue la razón por la cual no los echó? Porque estos jóvenes no conocían la guerra. Y cuando ellos murieran y ellos fueran sepultados, la generación anterior, ellos no iban a saber cómo pelear. Sus padres sacaron a los moradores de esa tierra, echaron fuera a los gigantes y sacaron a los enemigos de Dios de la tierra. Pero cuando ellos murieron, ellos corrían un peligro que esas naciones, como hasta el día de hoy, esas naciones siguen peleando con el pueblo de Dios hasta hoy en día. Después de más de 4,000 años siguen peleando esas tierras. Y dice, yo dejé porque ellos no conocieron las guerras de Canaán. No sabían lo que era pelear, no sabían cómo combatir. Y escuche esto, los dejé para que ellos conocieran lo que era la guerra, pero para que les enseñaran cómo pelear una guerra. Ellos no la vieron, nunca conocieron la guerra, pero sus padres sí, y esa generación es la que les tenía que haber enseñado cómo pelear y cómo mantener a los enemigos a raya, cómo cuidar su casa, cómo cuidar su familia, cómo cuidar sus propiedades, y que iba a llegar el momento que iban a tener que pelear. Hay bendiciones que no has podido poseer y enemigos que no has podido derrotar, no porque no tengas fe, sino porque esos son los enemigos de tus hijos. Esas son las peleas que tus hijos tienen que pelear y tienen que tomar victoria, y eres tú quien tiene que enseñarles cómo pelear. El mayor error es quererles facilitar la vida a nuestros hijos. Si tiene un problema, se le ponchó la llanta, ahí va la mamá. Ya ni el papá, la mamá va a cambiarle la llanta al pequeño hijo de 27 años porque no sabe cómo cambiar una llanta. Porque no sabe, tengo un problema, no puedo pagar las cuentas. Y en vez de que le enseñe a vivir en fe, le enseñe los principios, le enseñe a caminar en fe, cómo creerle a Dios y cómo derrotar a ese espíritu de miseria y de pobreza, entonces dice, no, yo te pago las cuentas. Págale las cuentas toda la vida y nunca va a aprender a vivir en fe. Si siempre le estamos resolviendo los problemas, no quiere decir que no los enseñemos. Vamos a enseñarles, y vamos a enseñarles cómo pelear, vamos a enseñarles cómo caminar con el Señor, cómo conocer a Dios y cómo derrotar los enemigos. Pero esas peleas las tienen que pelear ellos, no tú. Tengo problemas en la escuela, un maestro. Entonces el papá dice, no le hagas caso a ese viejo loco, no te quiere, es racista, pero yo me voy a arreglar. Y va el papá a pelear, y va a discutir y se mete. Y cuando lo que tiene es que el muchacho es desobediente, rebelde con los maestros, no lleva las tareas, pero él dice, el maestro no me quiere, y el papá va a pelear y va a poner la cara, y lo único que hace es seguir malcriando a su hijo, pero no le enseña cómo pelear esa batalla, cómo salir adelante, cómo tomar victoria. Y dice la palabra que esas naciones fueron dejadas para que ellos aprendieran, la nueva generación aprendiera lo que era la guerra. Diga conmigo, guerra. Papás, por favor, no tengan miedo de soltar a sus hijos en esos problemas, y porque si no los dejan que ellos resuelvan sus problemas. Claro, ahí estamos nosotros, primero orando, intercediendo por ellos, clamando y dándoles el consejo y la sabiduría, pero ellos son los que tienen que pelear sus batallas. Ellos son los que tienen que vencer, porque el día que tú y yo partamos de este mundo, vamos a dejar una generación de fe sobre la tierra, y vamos a dejar una generación que sepa vencer a los enemigos de Dios y cómo extender el reino de Dios sobre la tierra. Quiero decirte esta palabra, que tus hijos van a llegar a lugares donde nosotros no llegaremos nunca. Van a llegar en lugares, tierras y naciones, y tus hijos serán padres espirituales para ciudades y naciones, porque nosotros somos la plataforma en la que nuestros hijos son lanzados. Por eso la palabra dice, Salmo, que los hijos son flechas en la aljaba, en las manos de los padres son direccionados nuestros hijos. Y nosotros somos los que los direccionamos, y van a llegar a lugares
donde nosotros no vamos a llegar. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: cosas mayores harán ustedes en mi nombre. Jesús se lo dijo, porque la generación que viene es una generación que va a llegar mucho más lejos. Y si Dios te ha bendecido, tus hijos van a caminar en mucha más bendición que tú. ¿Por qué? Por lo que tú les enseñaste, por lo que tú les transmitiste, y ellos van a aprender a caminar, a vivir y a tomar victoria con el Señor. Amén, dale un aplauso al Señor. Los viejos guerreros tienen que enseñar a la nueva generación cómo vencer a sus enemigos. Tenían enseñanza, hay que enseñarles el secreto de los grandes conquistadores, que dijimos es el temor de Dios, la obediencia, la confianza en Dios. Los tienen que enseñar en el arte de la guerra. Diga conmigo: el arte de la guerra. El apóstol Pablo enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El profeta Zacarías dice: no es con espada ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. De esa manera es que se gana la guerra y es que se poseen las bendiciones. Y nosotros lo hemos aprendido. Hay que enseñarle a la nueva generación el poder de la oración y de la intercesión. Como Moisés en el monte levantó la vara de Dios y sus manos y sostuvo la intercesión, mientras que Josué y un grupo de valientes peleaba con Amalek en el valle. Y mientras que Moisés oraba, dice la palabra que Josué, Dios le daba favor a los guerreros, y Josué y los hombres de guerra desbarataron y vencieron a Amalek completamente y lo borraron del mapa, porque Moisés era un intercesor. Y eso es lo que hay que enseñar a nuestros hijos: cómo se ganan las batallas, cómo se prospera, cómo la familia es bendecida, cómo un matrimonio es restaurado. Amén. Tenemos que enseñar. Tenemos hombres y mujeres que han experimentado la guerra, que han pasado guerras muy fuertes en su vida, que Dios los sacó de la esclavitud y los introdujo en una vida llena de bendición y de prosperidad. Hay hombres y mujeres en este lugar que han aprendido a pelear, que tuvieron que pelear grandes batallas y tomaron victoria. Pelearon por su vida, pelearon por su matrimonio, pelearon por sus hijos, pelearon contra espíritus de miseria y de pobreza y vencieron, y hoy viven en una prosperidad y siendo bendecidos, y viven con una casa bendecida. Pelearon contra las adicciones y vencieron esas adicciones, y muchas de ellas generacionales, como el alcoholismo, la drogadicción. Y peleaste esa batalla y tomaste victoria y ahora eres libre. Pero hay muchas cosas que tú tienes que enseñar a la nueva generación. ¿Cómo pelear esas batallas? Muchos de ustedes pelearon con la inmundicia de la pornografía, el adulterio, la fornicación, pero lo sacaron de su vida y de sus generaciones. Y ahora sus generaciones, sus hijos tendrán matrimonios que van a durar toda la vida, matrimonios llenos de fidelidad, de amor y de integridad. ¿Por qué? Porque ustedes pelearon esa batalla con el Señor y vencieron a esos enemigos generacionales, y hoy están siendo bendecidos. Aprendieron a pelear contra los principados y las potestades para obtener territorios, para poder obtener las bendiciones. Ese trabajo, ese negocio, la empresa no vino así como así. Vino en muchos momentos de oración, de intercesión, de guerra espiritual, de creerle a Dios y de pelear la buena batalla de la fe. Y eso es lo que tienes que enseñar a la nueva generación, transmitir a tus hijos. Pelearon contra principados para poder poseer la bendición. Pelearon contra la enfermedad y muchas veces contra la muerte, y hoy son sanos por las llagas de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pelearon contra demonios y maldiciones generacionales que ataban su casa, sus padres, sus abuelos, pero que hoy ustedes están viviendo libres. Y eso es lo que tienen que enseñar a sus hijos. Y eso es lo que tienen que enseñar en las casas de amistad. No enseñar religión, no tener reuniones sociales, sino que se conviertan en una escuela de verdaderos guerreros, que les enseñemos a pelear. Hay personas que la torre de oración está llena de peticiones,
Y mandan muchas peticiones de oración. Qué bueno, oramos por ellas. Pero hay que enseñar a esas personas a orar. Porque hay gente que quiere bendición y oren por mí, o está muy bien, pero vente, te voy a enseñar a orar. Y vamos a orar juntos y vamos a pelear esa batalla. Y mujeres, así como tu esposo fue ganado, hoy tienes que enseñar a esas otras mujeres. Y mi esposo está en el alcohol y está en esto y está en lo otro. Enseña a esas mujeres y enséñalas a pelear en oración, en intercesión, a cubrir con sabiduría la vida de su esposo, como peleaste tú la buena batalla de la fe. Los hombres necesitan transmitir a sus hijos y a la nueva generación cómo caminar en victoria, cómo no dejarse derrotar por las amenazas del diablo y cómo poder extender el reino de Dios, porque tú peleaste y tú eres un guerrero, eres una guerrera de Dios, pero no estás jubilado y Dios no te dio carta de retiro. Al contrario, en este momento de tu vida y en el momento que tú dices, es que yo ya peleé, ya trabajé, ya hice, ya crié a mis hijos, yo ya estoy a punto de jubilarte. Podrás jubilarte de una empresa y de un trabajo, pero el Señor no te da carta de retiro. Las cicatrices que llevas encima son las cicatrices de Cristo, son las marcas de Cristo en tu vida. Y esas cicatrices no son cicatrices de dolor, sino es la experiencia y el conocimiento de Dios y de caminar con Cristo. Las grandes peleas que pasaste ahora es para que las transmitas, y cuando crees que tu vida ya no tiene sentido y ya vas de salida, al contrario, es cuando Dios te dice, ahora estás en otro nivel. Y ahora Dios está reclutando y levantando generales de Dios, comandantes para llevar al pueblo a pelear y a tomar victoria. Y se necesitan los hombres y mujeres de guerra experimentados en batalla. Hay gente que le he escuchado decir, yo ya serví, yo ya hice de todo en la iglesia. Y una vez le dije a alguien, pues entonces ora a Dios que ya te recoge y que te lleve, porque ya no tienes nada más que hacer. Porque si tu vida ya no tiene sentido y todo lo que tu vida es comer y dormir, ya mejor que te recoja el Señor. Porque si estamos en este mundo es con un propósito, y en el momento en el que estás, aunque el mundo te ha dicho y la religión y religiosidad de la iglesia te ha hecho sentir que eres un bueno para nada, que ya no sirves y estás viejo, es el momento donde Dios más te quiere usar. ¿Enseñar para qué? ¿Usar para qué? Para enseñar a la gente nueva, la nueva generación, pero también para comandar esas grandes batallas que van a ser peleadas en los próximos meses, en los próximos años por la iglesia. Y el que va a brillar y el que va a conquistar y salir victorioso es Jesucristo. Y en el tiempo tan difícil que estamos viendo, de tanta perversidad, de tanta maldad multiplicándose sobre la tierra, los hijos de Dios, tus hijos, tú ya peleaste tus batallas, pero tus hijos van a ser protagonistas de esas grandes victorias. Y tus hijos, y escucha esto, porque aunque piensen lo contrario, y la gente, psicólogos y los maestros te hayan dicho lo contrario, tus hijos y tus nietos van a brillar sobre la tierra, van a ser sal y van a ser luz para bendecir la tierra y bendecir las familias de la tierra. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Por último, ¿me ayudas? Por último quiero terminar con esto, porque estuve hablando a la vieja escuela. Estuve hablando a los que pintamos canas, tal vez. Un joven me dijo, pastor, ¿por qué se corta el pelo tan chiquito? Porque no me quiero pintar el pelo. Dije, ya tengo muchas canas. Es broma, pero quiero hablar también a los jóvenes. Quiero hablar muy serio, porque así como he estado hablando de transmitir y enseñar a la nueva generación, quiero hablar a los jóvenes, y no solamente jóvenes de edad, sino los jóvenes en Cristo, los que recién van creciendo en el Señor. Quiero hablar a su corazón y no cometan el error de no escuchar a los que ya pasaron y ya pelearon. Aprendan de ellos. No sean altivos, sino que haya humildad en su corazón.
Siempre aquellos que toman victoria, estás teniendo problemas en tu matrimonio, como joven, un joven matrimonio, o recién estás llegando a los pies de Cristo y tu matrimonio está en problemas, acércate con aquellos matrimonios que han peleado la buena batalla y han vencido y han sacado el divorcio de su familia y de sus generaciones. Hombres, acérquense con aquellos hombres que aprendieron a pelear y que tienen experiencia con Cristo y en la intimidad con Dios, para que aprendas a pelear esa batalla en tu matrimonio. No a pelear con tu esposa, sino a pelear por tu esposa. Y tal vez de aquellos viejos puedas aprender cómo tratar a tu esposa y las cosas cambian. Mujeres jóvenes, acérquense y escuchen. A mí nadie me dice, a mí nadie me enseña. Tienes dos opciones: o hacerlo a tu manera y darte en la pared, o recibir los no digo años de tiempo, sino la experiencia con Dios y la experiencia de caminar con Dios y de haber peleado y haber vivido. Las mujeres tienen que aprender de las ancianas, dice la palabra. Los jóvenes no quieran vivir a su manera, escuchen a sus padres, escuchen el consejo, aunque no entiendas por qué te lo dicen, escúchalo y obedece. El día de mañana vas a comprender por qué. Pero también los hijos espirituales que son jóvenes, escuchen a los hermanos mayores que han pasado por eso y seguro tendrán algo con que bendecir tu vida. Enseñarte a orar, enseñarte a interceder. Por eso dice que las ancianas, y yo juego con mi esposa y le digo, tú eres la anciana de la iglesia. Las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. Los grandes problemas que tienen en el matrimonio las mujeres porque no saben amar a sus esposos. Los aman como el mundo ha enseñado, con celos, pleitos, tantas cosas. Pero dice las ancianas, habla de las mujeres experimentadas con Cristo y que han peleado la buena batalla y que han sido formadas y forjadas en el fuego de Dios y en el trato de Dios en su vida. Podrán enseñar a las más jóvenes cómo amar a sus esposos. Entonces tu esposo estará vuelto loco por ti todo el tiempo y no vas a tener problemas que a quién mira, con quién llama. Tu esposo va a vivir con la boca abierta, babeando todo el tiempo por ti, cuando tú aprendas a amar, a tratar, a honrar a tu esposo. O sigues los consejos de TikTok y de Facebook que te lleven a fracasar. Bienaventurado el hombre, el varón que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Salmo 1, verso 1 al 9. Y eso se enseña y eso se aprende. Entonces hablo a la generación que ha sido tratada por Dios y a la generación que está comenzando, y habrá un pueblo victorioso para muchas generaciones, y veremos una iglesia caminando en victoria, avanzando y conquistando en todas las áreas, conquistando en el ministerio, conquistando en la familia, conquistando en las finanzas, hombres conquistando el corazón de sus esposas. Porque si no sabes de conquista, nunca podrás tener el corazón de tu esposa. ¿Sabe por qué no me preocupo con mi esposa? Porque sé que mi esposa me ama y sé que está enamorada de mí y yo de ella. Y por eso le digo a veces a los jóvenes, no tengas problema, yo te enseño cómo tratar, cómo hablar, cómo honrar a tu esposa, pero hay que enseñar y hay que aprender para poder caminar en victoria y que las bendiciones de Dios sigan creciendo en nuestra vida y en nuestras generaciones. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie y oremos al Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. En el